me encanta, me quiero parecer a ti en esa forma tuya de volcarte con la iglesia. Gracias. De verdad que es tu casa. No puedo callarme, tengo que dar la gloria al Señor porque se está confirmando la palabra que yo traía hoy, que me la puso anoche en mi corazón, sobre todo sobre las influencias del enemigo, sobre como lo que tú has orado ahora, sobre el carácter de un cristiano y lo que hemos estado hablando aquí, antes de venir todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es que todos somos importantes en Dios? Podemos decir, yo amo a Dios, puedo decir, yo voy a seguir a Dios, pero sin embargo, cuando yo me choco con Dios, me dice que Dios es mi iglesia. Y Dios cada uno de mi iglesia. Y dice la palabra, el que no ama a su hermano, no me ama a mí ni me conoce. Entonces, cuando entramos en el Evangelio, que es la palabra que vamos a hablar hoy, nos tenemos que olvidar de los parámetros que antes teníamos, mundanos, e introducirnos en una verdad. Y esa verdad va a limpiar mucho nuestro interior y va a sacar conceptos de nuestro interior y va a crear unos escudos en nuestra vida, en nuestro alrededor, que es el mismo Dios, para confrontar las artimañas que tiene el enemigo. Porque el enemigo es muy astuto y a veces quiere meter zorras, como dice la palabra, hay un versículo que habla sobre las zorras. Se meten zorras y secuelas en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestros pensamientos y hasta en nuestro corazón. Pero no es por nada, es porque, como dijo ayer el pastor José, estamos saliendo de una vida que teníamos antes, injertando en otra nueva. Y a veces estamos allí, pero queremos traer cosas viejas a un sitio nuevo. Pero eso lo vemos desde Egipto, desde que se sacó el pueblo. Tuvo la dureza de su corazón, dice la palabra, los tuvo 40 años dando vueltas en un desierto y dice claramente por la dureza de su corazón cuando la tierra prometida estaba 3 días. Entonces, eso es lo bueno, que nosotros nos demos cuenta, porque las escrituras se quedaron impregnadas para nuestra enseñanza, para, si es posible, para dejarnos llevar por su mano, para no tropezar en los que otros tropezaron. Y ser aliento uno para otro. Bueno, vamos a introducir la palabra. Nos vamos a ir al Salmo 91. Bendito sea, Padre, bendito sea. ¿91 es usted? Salmo 91. Bendito sea, Padre. Amén. Amén. Este salmo es... Dice la bendita palabra, morando bajo la sombra del Omnipotente. Ya el título yo creo que ya no habla mucho sobre un gobierno, sobre dónde tenemos que estar y los beneficios que vamos a coger en él. Porque esa es la fe, la certeza de dónde estoy y de lo que espero. Entonces es un salmo que no está muy seguro quién lo escribió. Hay dudas si lo escribió Moisés o lo escribió David. Pero sí el Salmo 90, el anterior, sí está confirmado que lo escribió Moisés. Y el 90, el 91, el 92 tiene rasgos similares. Aunque no está posicionado, no se sabe, no está confirmado si es de uno o de otro. Aunque los dos, Moisés tuvo contienda con el faraón para agarrarse este pasaje, lo mismo que David tuvo contienda con Saúl para agarrarse este pasaje. Entonces, es un pasaje donde ya hay grandes hombres
con grandes testimonios que clamaban y cantaban esto. En definitiva, un salmo de poder de nuestra vida espiritual y secular, porque habla de lo espiritual y de lo secular en las áreas que tenemos en nuestra vida. Y antes de leerlo, yo había desglosado lo que es el título, para cuando estemos leyéndolo ya nos vayamos sumergiendo en lo que trae la palabra. Empieza la palabra morando. ¿Qué es para vosotros morando? La palabra morando. Que siempre está ahí. Vivir bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? No, la palabra morando. ¿Qué es morando? Morando, viviendo algo, ¿no? Sí, pues sí, podría ser. Discerniendo lo que es la palabra, introduciéndola en nuestros corazones. Morando es... Yo no entiendo la palabra que está morando, la verdad, pero para decir una certeza no estoy. Morando es como el que está... Por siempre. Morando como ejemplo, como cuando dice estoy... No se dice, no se la vida nada, pero bueno, no sé, no caigo a lo que es morando. Me pone un ejemplo, pero Por tampoco... siempre en un lugar. Bueno, morando, yo lo estuve buscando, y morando es vivir en un lugar, residir, vivir con todo su conjunto, en un sentido de estar, de dormir, de comer, de estudiar, en definitiva, morar en un lugar, es la palabra. Entonces ya... Como hacen los monjes, que se meten en una zona y de allí están haciendo lo mismo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Sí, un ejemplo, ahí están morando, están bajo una enseñanza. Y el Señor nos quiere introducir... Que quiere decir que nosotros moramos aquí en este templo y aquí Exactamente. es donde tenemos que... Exactamente, nosotros estamos ahora mismo morando en donde. Esta es nuestra casa. Porque si yo digo estoy bajo la cobertura del Señor y no estoy en la casa, no estoy bajo la sombra del Señor. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Para quitarnos de... ayer dijo algo muy importante, el pastor cuando estábamos comiendo, hablaba sobre, que tú estuviste al lado de él y hablaba sobre la religiosidad en España. Tú le preguntas a cualquier español, yo soy cristiano. Claro. De boquilla para afuera. No, de Cristiano, boquilla, ¿por qué? Porque tú la has escuchado desde pequeño, te han bautizado, has hecho tu primera comunión, entonces vives una... Pero ¿de verdad eres cristiano? Yo no era cristiano. ¿Tienes algún conocimiento de la palabra? ¿Sabes lo que quiere tu padre para ti? Porque claro, entramos en que el que no conoce a Dios, ¿qué se hace? Un Dios a su manera. Un Dios que todo se lo come y todo se lo traga, y Dios no es así. Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, pero tiene ira. Y cuando vemos pasajes, a uno ya hace así, porque sabe cuando uno está en las manos de Dios y cuando está sin las manos de Dios. Porque un hijo de Dios es grandioso las promesas que tenemos, porque dice que aunque caiga 1000 veces lo levanta. ¿Pero por qué? Porque sigue en la casa, sigue en la cobertura. El que se sale, ¿qué pasa? Se Que pierde. viene el lobo. Siguiente palabra, bajo. Morando bajo. ¿Qué significa la palabra bajo? Bajo tu techo, bajo tu mandato, bajo tu poder, ¿no? Digo yo, ¿no? A lo mejor estoy diciendo una barbaridad. No, bajo su Bien. mandamiento. Bajo quiere decir que no Humillando. podía estar muy alto en explicaciones, en actitudes y demás, y le ha pegado un bajón, ¿no? Es lo que yo entiendo, que ya no es lo mismo que antes, que ha bajado su manera de ser, sus actitudes, como antes era, de Su genio, a lo mejor su... Bueno, yo cuando bajar, porque que nosotros tenemos momentos Como altos en decía la vida, el pastor, pero bájate también de la tenemos burra, momentos ¿no? bajos. Eso es la burla. Yo es lo que entiendo. Bueno, cuando dicen morando bajo, cuando hablas bajo, tú ponte tu mente de lo que hemos dicho. Yo estoy viviendo, estoy morando en un lado, pero bajo un orden.
estoy aquí, pero es como cuando llega tu hijo a casa, ¿no? Tú le marcas un horario, una forma de vida, que en la casa está está en su casa, pero bajo unas órdenes y una supervisión que hay por encima, que eso es la supervisión del Padre. Y la sombra, morando bajo la sombra, ¿qué es para ustedes la sombra? Una sombra puede ser debajo de un buen árbol. Debajo está la sombra de ese buen árbol, ¿no? A mí me Por dice, ejemplo. a mí me dice eso que, morando, que bajo la sombra, bajo la presencia por siempre de mi Padre Cristo Jesús. Así lo entiendo yo. Amén. O sea, que Él siempre está conmigo, siempre lo tengo ahí, siempre puedo hablar alza mi voz y sé que me está escuchando. ¿Y por qué te escucha, Paco? Porque soy templo de Él. Porque ¿Y mora, por qué? Porque lo sigo, porque lo Y leo. porque eso, Y porque es estoy- fundamental, porque lo sigo, porque estoy en su sombra, no me he salido de su sombra. Yo sé que un dibujo que lo estaba viendo en mi cabeza, en mi casa, porque en definitiva, ¿qué es una sombra? Para que haya una sombra tiene que haber una luz, Y tú reflejarte... alguien y tiene que haber un reflejo. Efectivamente. Entonces, para que lo entendamos, Dios es el sol, supongamos, Cristo es la persona que está en medio y el reflejo de Él, que es la sombra, es la iglesia de Cristo. Y todo el que se sale de Él tiene unos acontecimientos que lo iremos viendo. Yo estuve buscando, porque además os invito. Pero yo creo que mayormente también aquí quiere decir que Él lo que nos pide es que seamos fieles a Él. Sobre todo Amén. fiel. Sí, hombre, si no eres fiel, no vas a estar bajo la sombra. Claro. Es que No vas a permanecer. No. Pero bueno, es una conducta que también el Señor en el trayecto en el cristiano nos va a tratar. Porque nosotros antes, cuando no me agradaba esto, me iba. Y cuando en el mundo, si me dice algo, por la puerta me voy. Y sin embargo el Señor no. En el Señor todo eso cambia. Y todos esos parámetros, por eso nos injerta bajo un orden que ya no es nuestro. Fíjate tú, qué bueno es que tú, hermano, estés estudiando esto, porque cuántas actitudes nos vemos en estos jóvenes que se están criando ahora en esta época. Cuántas actitudes nos vemos que no son agradables a nuestro ser, ¿no? A ser cristianos, ¿no? Y día a día estamos y el que es cristiano, y este chico, ¿qué padre tiene? ¿O qué Sí, madre sí. tiene? Porque la verdad que cada día que estamos y vemos el mundo, Por eso y a nuestro esta juventud que está por eso dentro nuestro de mi pastor. corazón, Sí, aquí ha venido gente con sentimientos, gente que viene de vez en cuando. Ha venido con sentimientos porque se ha quedado embarazada y tiene el sentimiento de la casa y de los hijos de Dios. Y viene a los meses, encima, sin estar casada, sin nada, por sentimiento, quiere que el pastor le presente al niño en la iglesia. No se le presenta. No tiene un Y no es un desecho al niño, porque el niño es criatura de Dios. ¿Entiendes? Es un desecho a que cuando se hace una presentación a un niño, ¿ves? Hay una morada, estoy en una casa, pero estoy en un orden. Y estoy bajo una sombra. Si yo te digo a ti que yo te presento a tu hijo, pero yo, como el pastor lo ve, ¿no? Yo como pastor, veo que ni te congregas, ni estás morando aquí, ni estás bajo ningún sometimiento, ni estás bajo ninguna sombra. Pero sí sé que cuando presentas al niño, te estás comprometiendo delante del Señor a instruir a ese niño en su morada bajo su sombra. Efectivamente. Yo cuando presento a mi hijo en un altar, es porque voy a instruir a mi hijo conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el pastor ve que eso no lo hay, esto no es la Iglesia Católica. No.
Y la enseñanza no es para el niño. Las lecciones son para los padres. Que aquí estáis jugando ustedes con la casa de Dios. Ahí es donde otras cosas que tenemos. Religiosidad. Ahí es otra de las cosas que nos tenemos que poner. Porque Claro. los curas Dice no son cristiano, como nosotros. dice cristiano es muy fácil decirlo, pero hay que someterse. Yo desde niño he estado a la vera de los curas, ¿no? Porque yo he sido monaguillo y yo sé cómo son las actitudes que ellos tienen ante Cristo. Porque ellos tienen sus estudios. Ellos están desde niños están instruyéndose y se van de monasterio en monasterio y siempre Cristo tiene su habitación para orar, que esa habitación es nada más que de él. Ahí entra nada más una hermana que es una monja, que es lo que ellos tienen, ¿vale? Y ahí es donde se instruye, pero tiene por encima también autoridades. Pero yo ahora que estoy conociendo a mi padre más, yo digo que yo no soy igual que ellos. Para mí, mi Dios es muy grande y esto es muy grande. Y esto hay que saber instruirlo, hay que saber discernirlo. Ellos no lo hacen. No, pero a ellos no les interesa, vamos a ser claros. Pues yo he estado 8 años también por el interno, con Moa, y yo tengo algunas enseñanzas que no son malas, Sí, bueno. no son malas, porque no te enseñan No, que tires piedras a los tejados, por ejemplo, ¿no? pero que ellos, es como dijo un día aquí nuestro pastor, dice, o sea, me conviene, ¿no? Ellos estaban en esto, como que no. Bueno, hay algo muy curioso, que como se dijo ayer también en la mesa, la Biblia se empezó instruyendo aquí en España en latín. Entonces tú imagínate cuando escuchamos al perito arquitecto, que fue Pablo, y dijo, ¿acaso yo que hablo muchas lenguas, dicen más que ustedes, ¿acaso yo en la casa hablaré 1000 palabras sin entendimiento? Más vale una con entendimiento que 1000 fuera de ellas. Entonces, con eso se abolió bueno, no se abolió, me refiero a que esto de hablar tanto en lengua, que se ve tanto en chillío, dice la palabra que Dios edifica a la persona. Entonces, pues es como si estuviera diciendo a ti algo a Dios y tú lo estuvieras diciendo chillío. Sin embargo, en la iglesia antigua solo podían los que tenían un ministerio, o sea, para que tú veas el desorden. Que hablaran, porque Pablo cuando visitó, ¿qué estáis haciendo? Que hablen 3 en orden y que alguien la interprete. Si no hay interpretación, más vale que calléis y profeticéis, porque la profecía, y anhelar eso, dice la palabra, anhelarlo, porque la profecía sí alienta y da crecimiento a la iglesia, pero ¿no entendéis que el hablar en lengua solo se edifica a uno mismo? Entonces, ¿por qué tienes que gritarlo y chillarlo? Se permite por el crecimiento de la iglesia, por lo que sea, pero cuando Dios nos va instruyendo y enseñando, nos va quitando muchas cosas y actitudes que teníamos. Y bueno, y Pablo era un hombre muy recto, y yo estaba en la iglesia de chillío, de gritío, de tirarse, y cuando tú vas leyendo y vas madurando en el Evangelio, te das cuenta de las atrocidades que hemos hecho, porque incluso hay una llamada de atención. Dice, ¿acaso no entrará uno nuevo y cuando te vea a ti hablando en lengua te tomará por loco y se irá? O sea, tú, que eres mayor, cierra tu boquita porque el Espíritu tiene dominio propio, pero sin embargo, tú vemos, viene gente nueva. Aquí viene gente nueva, yo te lo digo que no, viene gente nueva aquí y se va. Seguro. No, pero habrá de todo. Habrá No, gente que Habrá de todo, pero los que vienen es porque No creo que Lo- vaya lo- mucha gente.
Porque aquí hay la presencia Hombre, de Cristo. Aquí hay presencia Estamos de Cristo, poniendo pero el que viene del mundo igual no nota esa presencia de Cristo Porque que no notas tú viene- que sabe que no Dios viene está humillándose y creyendo porque es que no creen. Si el mundo creyera, No, estaría pero en el cielo. Dios, la gracia que tenemos es que Dios le pone a la gente un velo. Le pone un velo, hay personas que chillan, que gritan, incluso interrumpen y son concordia hasta para el grupo de alabanza. Bueno, porque se entremete. Y entonces, bueno, pero la misericordia de Dios crea un velo, porque si no creara un velo, tú no estarías aquí, tú no estarías aquí, tú no estarías aquí. Después lo vamos viendo, pero es una área que el Señor pues, irá mejorando, irá mejorando. Pero sí es verdad que Pablo ya nos da un toque de atención. Y bueno, para no salirnos de esto, vamos a irnos y os voy a invitar a que en casa busquéis el significado de la sombra, porque cuando yo estuve buscando ayer en la palabra, hay de pasajes con la sombra y de diferentes formas que es alucinante. Es para sumergirse en la palabra y no salir de ella. Me fui al pasaje de Isaías 30, del 2 al 3. Aquí vemos un tipo de sombra, ¿vale? Es para confirmarnos en qué tipo de sombra estamos. Isaías 30, del 2 al 3. Sería el antiguo. El antiguo, no más. Sí, un poquito más para adelante de los salmos. 30, 3. 30, el 2 y el 3. ¿Alguien que lo lea? Espera, yo no lo busco. Yo digo todo. 32 y 3, ¿no? Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerte con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza del Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Amén. Qué palabra más tremenda, ¿eh? Cuando depositamos nuestra confianza en algo que no es la sombra de Dios, nos va a avergonzar. La sombra del mundo. Esa es la sombra del mundo. Bueno, la sombra del mundo, la sombra la de... sombra de una persona también, que Exacto. confía más en una persona que en Dios. Cuando te Exacto. pasa eso, Eso es idolatrar. sí, Porque una persona, es más, el Señor nos invita que todos vamos a cometer errores, ¿eh? Todos. Y como pongas la mirada en el hombre, el más espiritual que tú veas, si tú te mantienes todo el día con él, lo vieras en su casa, en su vida privada, empezarías a verle errores y caerías. Y caerías. Porque tú para ti, el Evangelio, igual que para mí, es hecho y limpio y bello, pero hay un término medio y sobre todo que el Señor siempre nos ha mostrado que somos imperfectos, por eso necesitamos de Dios y que hay pecado en nosotros, por eso estamos necesitados de Dios. Otra sombra, que por eso yo hablé antes de Egipto y cómo confirmaba la palabra, otra sombra es una sombra de respuestas. Y lo vamos a ver en Jonás 4, 5 y 6. ¿Qué me dice? Ahí dice, Jonás 4, 5, versículos 5 y 6.
Jonás, antes de mí, ¿qué es? Jonás 5. Jonás 4, el versículo 5 y 6. Léelo tú, Juan, si no lo tienes. Amén. Salió Jonás de la ciudad, acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, debajo de ella de la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Ha hecho 6 o 7? Sí, ya está. No es tan mal que vaya. ¿Entendéis el pasaje este? ¿Sabéis la vida un poquito de Jonás? Pues Jonás era un profeta, ¿vale? Un profeta y todo lo que hablaba se cumplía, ¿vale? Pero ahí vemos el carácter de un hijo de Dios y sobre todo cómo nos derriba el Señor de nuestras estructuras. Jonás llegó a odiar a un pueblo, llegó a odiarlo. Es más, le dijo el Señor, ve para allá y le dice al pueblo que se arrepienta de sus pecados, y él no quería. Él quería que el Señor, por las fechorías que habían cometido, quería que el Señor lo fundiera. Sin embargo, Jonás que no, al final lo hizo ir. Y Jonás, su preocupación era ya, fíjate, ya pasamos de la obediencia a agarrarnos al ministerio. Entonces, yo le digo al Señor, tú ves y le dices al pueblo esto. Sí, si yo los había maldecido, y si ellos se arrepienten, ya la gente no confiará en mí, porque sería una profecía errónea. Entonces fue, y lo que no se esperaba es que cuando él empezó allí a predicar el mensaje, el pueblo se arrepintió y se volvió al Señor. Pero su corazón estaba un poco perdido, desituado. Ya había perdido el norte de lo que era el Evangelio, que es salvar. Y turbado, se fue arriba, mosqueado. Estoy en un monte a ver qué hacía Dios con ese pueblo. Sí. A mí me pasa el otro día igual, en un paréntesis del día. Sin embargo, el Señor dice que le hizo crecer una calabacera porque estaba dando el sol. Y el malestar que tenía es, tú imagínate allí, en el desierto, el sol, cabreado que tú vienes sentado, le hizo crecer una calabacera que le dio sombra y dice que le tranquilizó su malestar. No vamos a seguir leyendo, os voy a contar un poquito por encima. Y cogió el Señor y hizo así. Y secó la calabacera en un momento. Y más se mosqueó. La sombra que tenía ya no la tengo. Se han muerto, no sé qué, en la planta. Y le dijo el Señor, con que te mosqueas por algo que tú ni das vida, ni haces morir. Te preocupas por esto, y yo que he visto ese pueblo desde pequeño, lo quieres matar. Entonces hubo un arrepentimiento Jonás, porque había cambiado los principios. Se había vuelto, como digamos, un cristiano condenatorio, un cristiano de espada, que no edifica, sino que mata. Y un cristiano nunca debe estar en esos parámetros, porque Jesús mismo dijo, es necesario que se hagan estas cosas, es necesario que se predique la verdad, pero olvidaste la mejor parte, la misericordia de la verdad. Ya no había misericordia, iban a matar y utilizaban la palabra de Dios para matar. Entonces es una sombra en donde no debemos de entrar.
Y por último, una tercera sombra que puse, que es una sombra de bendición, y tú antes lamentaste también, por eso hay confirmaciones, que nos vamos a ir al pasaje de Marcos 4:32. Y léelo tú, Paco. Marcos 4. Marcos 4:32. Esto ya del Testamento, o sea, del Marcos 32. Marcos está en el Nuevo Evangelio, el segundo libro. Marcos 3 ha dicho Marcos 4, ¿no? Marcos 4, versículo 32. Versículo 32. Marcos 4:32. Vale. Pero después del sembrado, ¿no? Ese, así. La parábola de la semilla de mostaza. Ese. El 32 y 33 me ha dicho, ¿no? No, el 32, el 32. 32. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta es la postura de un creyente, no la que tenía Jonás. Aquí vemos que el creyente debe de ser como esa semilla de mostaza. Dice que es la más pequeña de las semillas, pero es una semilla de bendición. ¿Por qué? Porque está injertada por Dios y esa es la fe dentro de nosotros. Y dice que eso crece y el crecimiento que lo da la búsqueda que yo tengo con el Señor. Tanto va a ser tu anhelo que va a crear en ti. La gente va a ver tal luz en ti que va a querer estar junto a ti. Va a querer estar, va a querer escucharte, va a querer tener algo de ti. E incluso dice que las aves del cielo moran bajo su sombra. Bajo su sombra. Ahí vemos la cobertura de los hijos de Dios. Porque esto va por posiciones. Porque el que no cree en lo que Dios constituyó el Señor no puede creer en Dios. Nosotros tenemos una relación personal cada uno con Dios, donde ahí no puede entrar nadie. Pero si estamos bajo su sombra, no hay cristianos por libre. Entonces, todo es un círculo. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Tú puedes tener revelación, pero porque estás comiendo un pan, y después el pan lo medusas tú y sacas más concepto de él. ¿Hasta ahí de acuerdo? El pan baja al apóstol, el apóstol baja al pastor y el pastor baja a la iglesia. Y tú, dentro de tu estudio, te podrás creer, esto es mío, esto lo he revelado yo, y es un error. Es un error. ¿Por qué? Porque todo lo has delegado y lo estás heredando de lo que se está formando. ¿Entiendes? Nadie puede con un ropaje por sí mismo, si no es dado y delegado. Tú tienes un ministerio. ¿Quién te dio el ministerio? Mi pastor. ¿Por qué te lo dio? Porque ha visto mis actitudes, ha visto que he Y tu cambiado crecimiento. mi crecimiento. Y tu enseñanza y tu formación dentro de la cobertura. Sí. Entonces, tú hoy, tú, yo, cualquiera, que por muy bien que tú prediques la palabra, no puedes apoderarte de ella misma. No. ¿Ven? Porque cuando yo predico bien la palabra, es para honrar primeramente a mi Padre, que está en los cielos, y para honrar a mi pastor, para honrar a la cobertura que yo tengo. Porque yo no predico por mí mismo, sino predico por lo que he estado yendo formado en los 15 años que llevo en el Evangelio. Entonces esa formación son los frutos que llevo ahora. Pero el carácter del cristiano tiene que saber en su cabeza que nada era por mí mismo, sino por personas que dedicaron la vida a mí. Y ahora sí vamos, cuando ya hemos entendido
lo que es la morada, lo bajo, la sombra, omnipotente. También se puede, hermano, se puede también decir o entender que la sombra es las cosas entenebrecidas, que hay sombra y oscuridad en el Evangelio. O sea, la sombra y la luz. La luz es Cristo, la sombra es las tinieblas. Sí, pero la luz, date cuenta, pero sí, podemos mirar lo que es la luz y la sombra, pero para no perdernos, vamos a centrarnos en lo que Dios quiere decirnos en nuestras vidas, porque la sombra de Pedro dice que sacaban a los enfermos. La sombra de Pedro solo sanaba. Qué grandioso eso, que tú tengas tal presencia. El apóstol dijo allí, y lo escuchaste ahí en el vídeo, una foto suya que tenía en la casa de otro. Fue el hijo de esa persona sanada. Le evitó llevarlo a la brujería y llevarlo a cosas. Entonces el cristiano, contra más se sumerge, mantiene un carácter. Mira, vete al pasaje de Mateo 11:25. 11:27, perdona. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y al Padre conoce alguno sino el Hijo. El Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sigo en el 28? No habéis tenido palabras bastante con eso. No, yo no me entero, espérate. 11:27, ¿no? Repítelo otra vez. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Entonces, aquí está hablando de un orden y de una sujeción. Tú no puedes conocer al Padre si no es revelado por la cobertura que tienes por encima. Amén. Que es el Hijo. Entonces nosotros no tenemos nada por nosotros mismos. Nosotros vamos alcanzando revelación, vamos alcanzando bendición y vamos alcanzando el carácter de Cristo tanto que vas creciendo, incluso eres ya bendición para otras personas y otras personas quieren estar contigo y esa fe como ese árbol para que moren otros. ¿Y por qué he querido decir que no nos podemos salir de diferentes sombras? Porque todo, que también se habló, todo hoy en día es por sacrificio. Se habló del arca, el arca estaba bañada en sangre, ¿vale? Pero el arca tenía algo en su interior, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Entonces, el arca fue bendecida en su conjunto, sacrificio más lo que portaba. Tú eres bendecido por creer en Cristo, que eres bañado por su sangre y por lo que vas aportando en tu interior, porque si no, el sacrificio de Cristo es vano. El mensaje de Dios es vano. Si tú recibes a Cristo y no ejercitas a Cristo, de nada eres un arca vacía. ¿Y por qué por qué hablamos de esta sombra en este caso? Porque Dios es la verdad, Dios es la luz, Dios Padre. Pero envió a su Hijo unigénito, ¿por qué? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie se podía presentar al Padre sin morir. Porque incluso antes, cuando se entraba en el lugar santo, se le amarraba una cuerda con cascabeles y si el tío no se escuchaba, lo sacaban muertos, fulminados, porque había pecados en su vida que no los declaraban y no los confesaban. Y encima, lo peor es que se quería presentar al Señor de cualquier manera. Y el Señor no se le acerca a uno de cualquier manera. Porque uno, cuando está en el Evangelio,
va caminando y eres cubierto. Eres cubierto por su sangre y por sus enseñanzas. Pero cuando tú te sales de ese orden y tú te quieres presentar al Señor de cualquier manera, dice la palabra que no hay ningún salteador. Solamente los que entran por la puerta de redil, dice. ¿Y la puerta de redil quién es? Jesucristo. Entonces no hay atajo. No hay evangelio San me conviene y no hay evangelio San yo, sino que solo hay una forma y una revelación. ¿Cómo alcanzo esa revelación? Viniendo a la casa. ¿Quién me puede decir a mí quién es el Padre? El Hijo, el que está compartiendo. Así es. No puedo alcanzar revelación. Yo puedo entender en mi sabiduría mundana y puedo coger los pasajes que a mí me interesan y estudiarme esto muertamente, como hacen los que no tienen el poder del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, cambian muchos parámetros. Y sobre todo uno de esos es saber por quién tienes tu todo. Porque así nunca jamás te van a lograr. Porque yo nada era y todo lo que tenía antes por entendimiento lo estimo por basura por dar de ganar a Cristo. Eso dijo Pablo. ¿Por qué? Porque se presentó desnudo al Señor. Un tío con estudios, con carreras como hoy podía. Un tío que estudió en lo mejor de aquella época. Y todos los timos por basura. No quiero mi entendimiento, no quiero mi forma de ver la vida, sino me voy a sumitir porque de verdad que tú eres la verdad y eres el camino. Bueno, llevándonos ya a lo de las sombras y sabiendo que Él es el omnipotente, ¿no? Y yo creo que con esto ya, si vamos leyendo el Salmo 91, vamos a leerlo un poco más con entendimiento de lo que vamos pronunciando con nuestra boca. Dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedras. Sobre el león y el aspí pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Y esto ya es el colmo de los colmos, dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero claro, para mostrarme mi salvación, ¿qué ha venido antes? Si leemos para atrás, hay una profundidad muy tremenda donde uno se puede sumergir durante días. Mira, si vamos al versículo 1 y 2, dice en el versículo 1, al que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué es para ti un abrigo? Es algo que te cubre del frío.
Algo que te cubre el frío, muy bien. ¿Qué es para ti un abrigo, Rodán? Un abrigo. Un abrigo, eso, algo que te cubre de lo que sea, también del frío, ¿Qué te tapa? que te da, ¿Qué tapa? que te da. Porque el abrigo te puede tapar lo feo que lleves dentro. También. Por haber llevado una cabeza fea, por ejemplo, ¿no? Por decir. Sí, Dios también cubre. Pues Cubre multitud un de abrigo pecados, te dice la cubre. palabra. Pero a estos, los que están bajo la mano, Los que están prometidos, ¿no? en su casa, porque un padre no saca los trapos sucios de un hijo, Jamás. lo cubre, lo tapa y espera el cambio. Sí. Un abrigo representa para algo que te cubre, algo para que no te enfríe. ¿Qué dice la palabra de uno cuando se enfría? Barbaridad. Que entra la carnalidad en uno. Él mantiene el fuego de tu Espíritu Santo, del Espíritu Santo suyo en ti, lo mantiene vivo. Pero cuando yo estoy bajo su abrigo, Arropado. también se dice que es una protección. Una protección bajo las inclemencias del tiempo. Es un abrigo. La definición que se utiliza de un abrigo es una protección bajo las inclemencias del tiempo. Espiritualmente, ¿cuáles las inclemencias? Las espirituales que tenemos fuera. ¿Cuál es la protección para que yo no me enfríe? Su abrigo. ¿Cuál es su abrigo? Su palabra. Porque su palabra me va a evitar que yo me enfríe, de que yo me aparte de él y de que venga como le digo yo, el sin dientes y me engañe y me turbe por ahí. El astuto, ¿no? Exactamente. El astuto. Abrigo significa también significa también reino. Estoy bajo un reino, bajo una justicia, bajo una verdad. Cuando vemos el pasaje de Juan el Bautista, dijo Juan el Bautista, ¿tú me vas a bautizar a mí? Si yo necesito ser bautizado por ti. Pero le dijo el Señor, sin embargo, no. Es necesario que se cumpla toda justicia. Ese es el yugo del Señor. Cuando el mismo Cristo se sometió para llevar el orden de su Padre. Entonces no podemos llevar un orden como yo quiera, ni como mi manera, porque esa es la justicia y esa es la verdad. ¿Qué es la justicia? La justicia es saber que ya no estoy bajo un reinado de este mundo, sino estoy bajo un reinado de Dios que tiene una nueva forma de vida y unos nuevos parámetros para mi vida. ¿Qué es la verdad? Que yo lo creo en mi vida, porque si no lo creo, el Evangelio se te va a hacer pesado, se te va a hacer y no lo entiendo, y le pega un boca al lobo allí, y no lo entiendo, y lo ves mañana machacado allí, y no lo entiendo, y lo ves frustrado allí. Yo creo que cuando el Señor nos tiene hoy aquí, es para enseñarnos eso, el por qué puedes decirme hoy si te están sucediendo cosas en tu vida. ¿Estás bajo la sombra? ¿Estás sujeto? ¿Tienes tus revelaciones tú solo? ¿O las estás cogiendo por el hijo, por el pastor que tenemos? ¿O estás llevando un evangelio a tu manera? ¿Cuál es tu crecimiento? ¿Hay justicia en ti? O sea, ¿hay reino en ti? ¿Estás bajo el reino o estás bajo tu reino? ¿Y qué es la verdad? ¿Lo estás creyendo? ¿Lo que se te está diciendo? Porque tú muchas veces dices a una persona, mira, está aquí y ha esto porque el lobo te pega un bocado. Sí. Y mañana, después de venir los 3 días, no, me pega un bocado. Y 1 hora y dices, bueno, ¿de verdad no ves por qué te ha dado un bocado? No, porque es que porque no sé qué, porque es que no te ves el mundo como está. No.
te instruyes en la palabra, porque Dios no tiene boca de hombre para ser mentiroso. Está bajo su cobertura, porque más adelante vamos a ver la protección de Dios. Está bajo su cobertura, está bajo su sombra, porque cuando uno está bajo su sombra es una condición de sumisión. Que tú vengas a la casa, tengas más crecimiento, o seas el más pequeño, es una muestra de sumisión al Señor, para que Él obre en tu vida y haga crecer, porque nada somos. Y es un reconocimiento que yo sin Él, ¿no? Y que yo entendí que ahí fuera, dice que hay potestades, huestes celestiales y principados que gobiernan este mundo. ¿Cómo me puedo yo cuidar de las tempestades que están ahí? ¿Abrigándome con quién? Con Cristo. Con Cristo. ¿Abrigándome con qué? Con la palabra. Versículo 2. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castigo mío. Castigo. Síguele, léelo entero. Espera. Yo saliendo en voz alta. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en mi Dios, ¿en quién confiaré? Pues en ti. Ahora, os voy a hacer una pregunta, para que entendamos, para que sigamos afirmando en el Evangelio. ¿Está bien leído? Diré yo a Jehová. ¿Está bien expresado? No. ¿Por qué no? Léelo otra vez. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Está bien? Sí. No. No, porque hay que mirar las tildes, hay que mirar... Hay un parámetro. Diré yo Dice, no, eso está bien. Diré yo a Jehová. diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, el error está aquí. Que dice, ¿en quién confiaré? Lo dice en plan pregunta. Aquí no hay duda. Yo no estoy, aquí este versículo no está preguntando. Aquí está afirmando. ¿En quién Confiaré. yo confiaré? Yo lo ¿En entendí quién así. confiaré? Pero si lo hablo preguntando, a que no es lo mismo, digo yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Claro, Es por eso. pregunta. No es afirmación. Mi Dios en quien confiaré. En Así mi es. Dios es afirmación. Podría hacer también mi Dios en quien en confíe. quien ¿verdad? confío. Es que también. ¿Qué es lo que dice ahí? Mi Dios en Sí, sí, quien el confío. lenguaje sencillo, en otras Biblias, te lo Y lo expresa lees más. mal, no entiendes mal. Como Sí, porque si lo haces como pregunta. Lo lees mal, porque lo lees No, pero mal. tú, que no es casualidad, ¿eh? Aquí pongo yo, ¿está bien leído? Esto está de anoche a la 1 de la mañana, ¿eh? ¿Por ¿Verdad qué? que- Porque sabía que se iba a cometer ese error. Porque nosotros leemos y pasamos por alto cosas que el Señor no quiere que tú la preguntes. Ese es el enemigo. Entonces, ¿cuál fue la primera tentación del enemigo, al Señor? Cuando entró en el desierto. Tentarlo, ¿no? Sí, pero ¿cuál fue la primera tentación? ¿Qué le dijo el enemigo? Le dijo que si tú eres el hijo del hombre, le dijo, tírate de aquí este barranco y... No, esa fue la última. ¿no? Bueno, el primero fue, él venía muertecito de hambre, 40 días en ayuno. El primero le dijo, si verdaderamente hijo de Dios, convierte esta tierra en pan y sáciate, que es lo que él No quería. solo de pan vive el hombre. Exactamente, le contestó, ya ahí vemos que contesta con la palabra. Entonces por eso es la justicia de verdad. Y estar bajo un reino. Porque ya mis palabras cambian, mi forma de afrontarme el mundo cambia, mi forma de ver el mundo cambia. Y mis palabras provienen de aquí. Porque el mismo Jesús cogía el versículo para confrontar al diablo. Pero os voy a llevar más a donde estamos aquí,
en lo que hemos dicho, en quién confiaré, si es una pregunta o una afirmación. El enemigo es tan astuto que pasamos por alto cosas, pero la primera tentación en realidad no fue que convirtiera esas piedras en pan. La primera tentación fue hacerlo dudar. ¿Tú verdaderamente eres un hijo de Dios? Al mismo Cristo. Le tentó el diablo a él. Exactamente, pero es que eso lo vemos desde Adán y Eva. Amén. Fíjate el enemigo intenta sacar información de ti. ¿Quién es padre de mentira? El enemigo. Y es un imitador de Dios. ¿Por qué dice que Eva estaba con la serpiente? Fíjate la astucia del enemigo. Y el cuidado que tenemos que tener nosotros en declarar lo que tenemos en nuestras vidas. Dice, que te ha dicho Dios, que no comerás de ningún árbol de aquí. Él había escuchado campanas, pero no sabía cómo. Y le puso la mejor fruta. Y le dijo a ella, no, a mí Dios no me ha dicho eso. A mí Dios me ha dicho que puedo comer de todo menos de este. Ya te sepa la información, menos de este, ¿no? Ahora. Pues te ha dicho que no comas de ese porque no vas a ver la verdad, no vas a alcanzar sabiduría y no vas a llegar a ser como Dios. Por eso no quiere. Pero ¿de quién sacó la información? De tu boca, de tu estupidez, de tu necedad, de no ponerte escudo cuando alguien te está preguntando. Porque ¿de dónde proviene esa pregunta? Vámonos al versículo 3. Eso sí yo lo veo cada 5 minutos en mi vida. Eso es lo que está diciendo él, lo más importante, porque... Entonces cuando mirando las noches, que yo digo, anda que os coman los lobos, que ya no... Tenemos que tener Tenemos que tener la boca cerrada. Es verdad. tenemos que tener ya el discernimiento de saber que los actos que nos manda el mundo Sí, pero... son del diablo, que Dios reprenda para... Pero tú estás... Pero no solamente los datos, sino Hablemos. eso que dice. Porque te dicen, como Viene te ha dicho ahora, el diablo con Eva. Y a mirando las noches dice un hombre, Ya decir las cosas tuyas, porque tienes dice, Claro. y ya se tú que enteró, estás, ya esa claro, bendición. es que tú estás siempre profetizando, cada vez que abres la boca. Pasa, ¿Eh? muy astuto, muy listo. Es igual, ¿no? Pero ya te está tentando él, como para que tú disparate y disparate. Digo, y yo, anda que os coman los lobos. Así lo digo, y a la mía voy, y cuando tuve, porque fui a ver hacer una visita y me fui, tío. Y después me digo, ¿qué formal? Yo no sé para qué, yo dije porque yo no sé para qué coño me encaprizo cuando estoy hablando y decía algo que tiene un poquito de Porque dulzura. mira, ¿no? hay 3 preguntas. Es necesario que lo diga, el por qué lo digo y qué hago en decirlo. Muchas veces soltamos cosas por soltarlo. Y os voy a decir una cosa que yo aprendí mucho del pastor. Una cosa, hay que tener cuidado con los testimonios. Y no hablo de los testimonios del caminar de un cristiano. Digo de los testimonios anteriores, antes de estar en Cristo. Muchos han cometido errores en su vida, llevan 25 años en el Evangelio y siguen hablando de su primera vez. Cuando tú eras así, ¿qué pasa? Que los de alrededor te siguen juzgando como tú eras así. Tú hablas de los acontecimientos hoy que tú tienes con Dios, de hace un año, de hace 2, de hace 3, de hace 4, pero por ejemplo en mi caso, ¿yo por qué tengo que hablar de hace 15 años? ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer que tú lleves esto Ese yugo toda la vida. hacia adelante para señalártelo, para recordártelo, para esto. Cuando el Señor rompió esas cadenas y dice que cogió tus pecados y ¿dónde los tiró? Al fondo del mar. ¿Quién eres tú para sacarlo? ¿Quién eres tú para recordarlo? No, que es el evangelio masoquista. No, porque yo como estaba ahí tan mal y mi Dios mira Pero también- la transformación. Dios hace tremendas cosas. Antonio, también muchas veces tu contorno te lo refriega. Sí, pero por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado. Lo pasado, pasado. Y el enemigo, acuérdate, porque nosotros luchamos con lo que está detrás de la persona, no con la persona.
No lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y huestes celestiales que gobiernan este mundo. El enemigo tenía un decreto levantado delante del Señor, señalando, mira, de pequeño ni celoso, de joven ni te cuento, de adolescente, mira, después mira, en su habitación, con la mujer, casado, con novia, sin novia, mira, todo el día señalando, todo el día condenando, todo el día. Pero cuando vino Cristo, rompió ese decreto y lo tiró. Ya no hay nada en contra de ti. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. No permitas que nadie te recuerde tu pasado y acuérdate de una cosa, no estás peleando con el que tienes enfrente, pero sí tienes que reprender lo que está detrás de él. Tú no vengas a recordarme mi pasado, no vengas a decirme lo que yo hice, háblame de lo que hago hoy. Y lo que es mi vida hoy. Hoy yo soy un señor, tú eres 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 un señor, ante esta sociedad, y la gloria es de mi Padre. Que viene un enemigo a hablarte de una actitud, algo que tú tuviste en el pasado. Ni eso, ni un hermano. Porque el testimonio de las personas es privado. Tú puedes decirlo en un momento, si tú cometiste un error de este tipo, en una casa, en una administración, una persona que, mira, no, de ahí se sale. ¿Por qué? Porque yo estuve, y como yo estuve, yo te enseño a salir. Y te voy a decir por este camino, en la mentira, el engaño, el pecado, droga, alcohol, aflicción, adulterio. Eso es lo que hay que olvidar. Porque yo salí. Eso Y yo te voy a enseñar un testimonio puntual en un momento dado. Pero no recalcarlo y llevarlo toda su vida. Eso es un yugo que nos colgamos a la espalda y nunca lo soltamos. Siempre vamos a tenerlo. Y tenemos cantidad de pesos a la espalda. Hay que olvidar todo eso, hay que dejarlo ya en el agua, ya lo Yo no lo olvido, hermano. Yo hay cosas que en mi vida pasaron, no me acuerdo de nada. No me acuerdo. Eso hay que dejarlo todo en el agua cuando te metes. Y sobre todo un testimonio que era mi expareja, que era un yugo que yo llevaba ahí, un yugo ahí pegado a la espalda. Y gloria a Dios, le doy la gloria a él, porque ya no me afecta. No me afecta. Los rasgos que me mandaba mi pareja no me afectan. Y en el nombre de Jesús la reprendo, porque no es ella, son las potestades que la rodean. Y quiere meter en ese templo, que ya no es tuyo, es de Dios, quiere meter conflictos, odio, contienda, envidia, quiere infectar. Es un virus. Es un virus. Y de cualquier manera, por la cara de uno, por la cara de la otra, por un rostro, por un familiar, por un amigo, ahí va a estar, lanzando dardo. Versículo 3, ¿quién lo puede leer? Interesantísimo. Él librará del lazo del cazador. Él te librará. Perdón. Él te librará. Es que no, ni veo con gafas ni de gafas. Mi hermano, Perdona, pero Dios te ama. se rebota mucho este la Que Dios te ama. Que Dios Él te librará ama. del lazo el cazador, de la peste destructora. Con sus plumas. No, el 3. Entonces, Hay que verlo. Hay que entender este tercero, ¿eh? Él te librará del lazo, Desgracia. del maligno. Entonces, ¿dónde está el poder para yo luchar contra el maligno? ¿En mí? En Dios. En Dios. En Dios. En ¿Cómo Dios. tengo el poder en Dios? ¿Permaneciendo en dónde? En Dios. En Dios. En Dios. Pero hablando con él permanentemente, 24 horas al día. Exactamente. Cuando tú tienes comunión con Dios, porque es muy importante. Mira, Comunión. de verdad que yo lo que quiero impregnar, si verdaderamente llevamos ese evangelio verdadero. Comunión. Porque Dios no es mentiroso. Y yo cada vez que yo le hablo a alguien de Dios, es para que experimente lo mismo que yo experimento y que alcance sus propias promesas con Dios. ¿Es verdad que tú en tu casa, en tu habitación, hablas con Dios? Amén. ¿Tienes comunión verdadera con Él? ¿O solamente este tiempo, este rato, cuando estamos con el pastor, cuando estamos entre hermanos, que nos ponemos súper santos? Yo Que de verdad yo tengo esa relación. En verdad te digo, Yo pienso de que- mayormente aquí, porque en mi casa pienso. doy gracias muchas veces cuando estoy comiendo, no Amén. todas las veces, porque a veces que se me olvida,
Otras veces cuando me acuesto, doy gracias por el día y otros días no me acuerdo. Porque según... Eso es lo que ocurrió entre hermanos. Y por las mañanas, que casi la mayoría de veces lo doy a intersalir, gracias por el día que me estás presentando. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo 2. Si yo fuera tu hijo, ¿vale? Y estuviéramos viviendo juntos, ¿vale? Ujú. Y yo entro en casa, solo te digo buenos días, te doy las gracias por la comida cuando me acuerdo, y si me acuerdo te daré buenas noches. Seguramente llegaría un especialista, nos sentaría, un hombre de esta familia, nos sentaría, y diría, bueno, ¿tú conoces a tu hijo? ¿Sabes su color favorito? ¿Sabes sus dudas, sus aficiones, su corazón? No, ahí está el problema. En No verdad hay que comunión y no hay relación. Hay un pasaje que dice, Padre, en tu nombre sané, en tu nombre libré, fíjate. No te conozco. Porque la palabra tiene poder, pero yo no te conozco. No te conozco. Es que no hablaste nunca conmigo. Es que no. Yo hablo con mi Padre y te lo digo delante de Dios. Yo hablo con Dios como estoy hablando contigo. Pero así. Y cuando vino Miguel hoy, ahí estaba yo en el altar y me pongo a hablar con él así, ¿eh? Sí. Padre, primero lo bendigo, esto, pero después me pongo a hablar secularmente. Mira, Yo- hoy lo que me ha sucedido, No, es y me que- pongo a hablar con él así, ¿eh? Hermano, Yo no tengo excusa para... No me voy a excusar ante nada, ni menos ante ustedes. amén. Pero digo yo que muchas veces, no sé, creo que lo hace uno inconscientemente, ¿no? Porque todavía, no sé, estamos más en este mundo que, Pero no, eso- que pero en eso está verdad. claro, pero Porque para eso estamos, para ejercitarnos. Yo sé que esto pasa, porque si no, no sacaría el Señor este tema. Pero no solamente que hay tu sinceridad que la hablas. Hay personas que callan y le pasa en su vida diaria. Pero aquí no se trata de señalar ni condenar. Se trata de que despertemos y vivamos el Evangelio. Que tú vivas a Dios en tu vida. Tú puedes estar viviendo las promesas mías, las promesas del hermano, del otro. Pero tú tienes que recordar tus propias bendiciones, tus propias promesas. ¿Eh? Sentir el abrigo de Dios, sentir la protección de Dios. Mira Job, cuando le vinieron no te los propios amigos y lo querían condenar. No, porque tú. ¿Quién sabía quién lo defendía? ¿Y quién sabía si había hecho mal o Dios? Solamente él y Dios. ¿Eh? Hasta su mujer lo maldijo. Y él nunca falló a Dios. Pero es que no es que lo fallara, es que nunca, aunque lo estuvieran infectando por todos lados, él seguía confiando, yo no he hecho nada, mi padre me librará, mi padre me librará. ¿Y qué pasó? Tuvo que ir Jehová en busca de los 3 amigos. Y encima decirle, mira, porque, fíjate, encima dice, porque Jehová ora por ti y por ustedes 3. Porque si no aquí mismo os mataba. Arrepentiros. ¿Puedo? Sí, claro. Yo digo, hermano, en esta cuestión siempre debe de tener un sitio en su casa a donde se confiese con Dios, a donde le expresa a Dios el día a día que ha tenido durante el día, ¿no? Y siempre es bonito. Y yo creo que el mejor de explicarle a Dios lo que te ha sucedido es cuando ya va a proceder al sueño, a que te vas a acostar, que tienes que dar las gracias y explicarle lo que te ha pasado durante el día. No a nadie más, sino a Dios. Porque no, sí. No hay que atesorar cosas para el día malo. Entonces tú, cuando no te limpias, pero hay que tener tu propia eso lo va habitación. dejando Tu ahí. propia habitación la mejor aconsejada, la mejor. Pero incluso solo. Sí, Hay momentos que tú puedes orar con tu mujer, pero tú tienes que tener una relación solo. Tú tienes que orar solo y después con tu señora. En tu casa. Tu casa tiene que estar sanada. Tu casa es completamente Dios. Tu casa es el rincón a donde Dios te ha hecho vivir
y a donde Dios te está haciendo Eso venir. más para adelante nos va a llevar el Señor ahí, a lo que es una habitación. Pero os voy a decir yo algo más, que a lo mejor es una revelación mía, ¿vale? A mí he puesto a prueba algo en la oración con Dios, no solamente en casa, sino desde que me levanto hasta que me Amén. acuesto. Amén. Y hay algo que a mí, no sé si me explicaré, se lo voy a contar al pastor, pero yo cuando salgo a la calle me encuentro al vecino, a la vecina, me encuentro al que trae la bombona, a mis compañeros, etcétera, a un policía, y cuando yo ya discierno que me están lanzando dardos, porque te lo lanzan dardos diariamente, que digan mentiras, Sí. yo ya estoy ya reprendiendo el nombre de Cristo Jesús. Y lo estoy viendo, es que Paco, es que, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? No puedo poner empezar con mi trabajo, ¿no? O en la calle. Es que un tu dedito, vida, es tu empieza un dedito, ¿no? Típico de la gente del mundo. Es que, mírate, en el nombre de Cristo Jesús, que te limpie, quite estas potestades, porque no es contra ti, es lo que te rodea. Y yo hago esa palabra solamente en el nombre de mi Cristo, y ¿sabes qué? Me quedo tan campante. Aunque me diga hijo de, yo no me altero, no me subo al rinco de esa persona, ¿me ¿Tú entiendes? sabes qué decía Pablo? Y es la madurez que tenemos que llegar nosotros. Pablo decía, a veces, aunque él no quería, a veces tengo que vivir un poco en la carne por amor a él. Porque tú ves tanto la verdad, que si a ti un compañero te gasta una broma y tú rápidamente le pegas el tajo, te saldría de lo irreal. Entonces hay un término medio. Claro. El ver que es una broma y el ver que está equivocado, que está lleno de carnalidad. Y en definitiva lo que causa a ti es una risa, porque te Sí. quedas poniendo diciendo qué No, carnal eres. Lo que pasa es que... Pero no lo matas, No. ni estás todo el día, porque al final el enemigo también puede manchar tu corazón señalando a la gente. Y es como... Cuando una vez te quedas solo, estás solo, tú te ves por aquí arriba y tú estás en el mundo. Tú tienes que darte cuenta que tú. Por eso estás en digo, el mundo. protégelo Claro. de este mundo. Yo Pero ellos solo- no son. Ellos no son de este mundo. Yo Nosotros no somos. solo de ceñir y me encuentro tan justo ahora. Lo único que me dice mi Dios, lo único que me dice, no temas, yo estoy contigo. Ay de aquel que toque a un hijo mío. Con eso, Pero el estar en la calle todos los días, yo hay momentos que lo llevo bien. No, es verdad. No voy a ponerme ahora más guapo que era ni más listo. Hay momentos que tú lo veas bien y muchas veces hasta algún hijo mío que muchas veces está conmigo y como que se ríe y todo. Y otra vez que disparato. Se me va. Por eso es como el que quiere coger músculo. Se me va porque es El que... que quiere coger músculo, ¿qué hace? levantando Mucho esa café. pesa, Y va cogiendo músculo. Muchos kilos, Va cogiendo muchos músculo. kilos, y cada El, día eva- la el gente- eva- el evangelio es igual. Es verdad Dice que- que el que es capaz, hay un versículo muy bonito que dice, el que es capaz de refrenar su lengua, es capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Tú sabes qué es eso? Al principio, incluso hasta con la palabra, queremos matar. Pero cuando tú aprendes a dominarte, incluso habiéndose equivocado la persona que tienes enfrente contigo, te callas y esperas el momento adecuado donde poder hablar, dialogar con mansedumbre y decir, creo que te equivocaste, ¿no? O te estás equivocando. El aquí está el ser tu manso. Aunque te machaquen y tú dices, es que yo ahora soy yo, no ofenderte y solamente hacer lo siguiente. Padre, lo estás viendo, pero no hace falta que lo digas, sino pensarlo. Padre, estoy viendo como... Padre, si solamente reprende cada potestad desde mi hijo que lo están rodeando y están haciendo que... Lo que ha dicho también Antonio, que sí, que hay que... Habla con él, habla con él. y Hay desearle que- todo hay que lo cambiar mejor. No es locura, Hay es que- una bendición. Desearle Mira, todo lo si mejor. no- sobrellevar Si un poco, nosotros ¿no? tenemos Y comunión, lo que a ti te duele me dolerá a mí. Claro, hay que- Por las causas que tú estés pasando, me afectarán. Y a ti, las mías. Pero ¿Por también qué? en el mundo tienes que ver No, no. las potestades y también lo que las personas también, porque no solamente todo es potestad, todos son Hombre, personas. claro, hay un chiste. Da igual ahora que yo voy y le dejo el trabajo mal hecho a mi cliente, ahí no hay potestad de que venga, ahí digo que tú lo que hiciste fue una Pero- mierda. pero- Entonces no hay potestad. pero nada, Y ahí
en lo Pero tuyo y después hay un lo que te chiste, rodea. hay un chiste que dice, Porque mira, es así también en dice el diablo que está llorando, y dice, diablo, ¿por qué lloras? Y lloro porque Claro. todo el mundo me echa las culpas de Claro, todo. no se le puede echar la En culpa la al Biblia diablo. hay formas, hay una vida carnal y unas actitudes y unas edificaciones y que lleva desde tu niñez que se te ve el pico de la montaña, pero debajo hay un montón de mierda que el Señor va a ir limpiando a lo largo del camino. Y otra cosa son influencias espirituales. Hay dos formas, porque La influencia- si te vas al libro de Gálatas, ves lo que es la carne, y en Romano también habla mucho sobre la carne, sobre el pecado, y también habla sobre las influencias demoníacas. Entonces hay actitudes dentro de nosotros que yo muchas veces digo, y delante de Dios, digo, a mí muchas cosas me las transformó el Señor. Así, tal como lo conocí, me las transformó. Pero otras me fue convenciendo, porque no las entregaba. Antonio, suelta esto. Y a través de escuchar la palabra, de instruirme, me fue convenciendo y las he ido soltando, pero con amor. Esto es tuyo. Es que no lo quiero. Pero antes. Es como lo que hemos dicho desde que empezamos. Queréis ir a la tierra prometida, pero hay cosas viejas que no pueden entrar. Y actitudes que uno tiene ante la vida también, ante todo. Porque no solamente es el diablo está ahí, todos lo sabemos que está vivo. Pero nosotros tenemos dentro, ya lo conmigo, dentro de actitudes que vienen arrastrando en el trabajo, en las relaciones con las personas, esto que Dios te lo va señalando para que tú te la vayas quitando. Y eso cuesta. ¿Entiendes? A cada uno le cuesta sus actitudes negativas. Entonces todo no es el diablo, ni todo es... El diablo está ahí y las influencias endemoniadas están ahí y lo sabemos. Pero dentro de todo eso son las actitudes que uno puede tener en la vida, en todo, y Dios te lo va... Cada vez que tienes un fallo, mira, tío, te equivocaste, míralo ahí, ocupa tuyo en todo. Con la novia, con esto, míralo ahí, tío. Entonces ahí no tiene nada que ver el diablo, es lo que dice él, ¿no? El diablo lloriqueando todo el tío. Si yo no tengo ni por aquí, yo ni he aparecido por aquí. Eres tú tienes que empezar por ti también, por tus responsabilidades, por tus cosas y ya está. No todo es. Bueno, a veces hay que hacer así. No confiamos. Cuando confiamos prácticamente Claro, en bueno, el libro del hombre. Nosotros, acuérdate que nosotros, un amigo mío evangelista que del barrio, cuando fui allá a Miami, se hizo evangelista, fíjate cómo es. Y era, del barrio era mujerero, y era un tipo guapetón y esto, y bueno, en el evangelio. Y siempre me decía, y yo no lo entendía, me voy incluso a la iglesia y todo, los caminos de Dios que me estaba diciendo siempre ¿Detrás tuya? sí, detrás mía sin parar. Me decía, nosotros tenemos el alma rota, y vamos a ir, me lo decía así, todo lo que tenemos el alma rota, y no solamente el alma, el espíritu roto, y aquí estamos, y Dios nos está señalando y nos quiere enmendar todas esas cosas, actitudes que tenemos ante la vida, equivocadas en todo, para que te vaya bien en todo, o más o menos Hay que bien. cortar las raíces viejas. Exactamente, y eso cuesta, a mí me Y cuesta, dejar las nuevas. y cada vez que yo fallo me dice, bueno, tío, es un aprendizaje, es un romper las cadenas. Lo bonito es eso, Sí, que tú lo estés hablando porque lo estás viendo. claro. Lo malo es no verlo. O sea, es bueno porque los testimonios dicen que tienen poder. ¿Por qué? Porque es algo que yo estoy viviendo, pero lo estoy viendo y lo estoy confrontando y estoy ganando ¿en quién? En Cristo. Porque Él es el que me ha desnudado todo principado, toda potestad, todo vuestro celestial. ¿Para qué? Se desnudaron, ¿para qué? Para que todo el mundo la viéramos. Salió la luz. Y sobre todo los hijos. Venga, vamos a leer versículo 4. Uno que lo lea. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es una darga? No sé. Una darga, ¿qué es una darga? Que una espada. ¿Una vara? No, una espada. darga. Una darga. Es una lanza. Una lanza. No tengo. Ni una espada ni una lanza. Suena a Tú una lo has lanza, buscado, pero no. ¿verdad? Aquí yo lo he definido como que... ¿Es larga? No, ¿Larga? es La mira, larga. Andando. no.
suena como una daga, Sí, pero no es. no es. Una adarga, cuando tú lo buscas, dice escudo y adarga. Sin embargo, son dos escudos. Un escudo hecho de metal, un escudo, y la adarga es un escudo que se hacía de cuero. Y dice que llevaba la forma de corazón. O sea, era como cortar por la mitad y hacía así. Y se utilizaba, pero en las guerras, en los buquillos, todo. Sí, era un cuero tan duro y tan fortificado, de este grueso, que se quedaba tieso. Entonces las flechas rebotaban. Entonces, ¿recordáis la vestidura de Adán? Él se puso la suya, ¿no? Sí, sí, que... Pero Dios le dijo, ven para acá, deja que te vista yo. Le di unas nuevas, ¿eh? Entonces, ¿por qué habla aquí de dos escudos? Porque el Señor solamente no te va a cubrir lo espiritual, te va a cubrir lo secular en tu vida diaria. Por eso el hierro y el cuero. Hay una forma de ver lo natural. A veces creemos que el Señor me va a cubrir aquí. Y aquí es donde tienes que estar menos descubierto, menos la defensiva. Pero aquí estamos los hijos de Dios. Y tenemos que creer sanamente como los niños que estamos en una incubadora. Y lo que aprendamos para ejercitarlo, ¿dónde? Fuera En tu y vida. en nuestra vida privada. Ese es el 4. Y ahora leamos a alguien que lea el 5, el 6 y el 7 seguidos. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El 6, perdón. Que no veo. Ni pestilencia, Que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aleluya. Amén. Vemos que aquí habla del terror nocturno. ¿Eh? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado nosotros en nuestra vida cristiana de alguien que ha sentido miedo? Y dice, tú, si estoy en mi casa, y te ha venido un miedo repentino. A mí me pasa muchas veces. ¿Eh? A mí me pasaba, hermano. Antes. Esas son influencias demoníacas. Sí. Después hay otro parámetro que dice que te quitará de las saetas. ¿Qué son saetas? O sea, estas son lo que hace la gente, la música. No. No. No de Semana Santa, me refiero a se refiere a Semana Santa. Las saetas antiguamente eran las flechas. Las flechas. Saetas se habla para matar y también pasajes bíblicos, eso para que lo vayáis entendiendo para cuando sigáis instruyéndose en la palabra no tengáis errores. ¿Por qué dice que un padre, la honra de un padre es tener la aljaba llena de saetas? La honra de un pastor, ¿qué es? Tener saetas. ¿Quiénes somos las saetas? Los hijos. Tener la aljaba llena de saetas. ¿Por qué? Porque el cazador es infalible. Porque cuando ahí está el enemigo, si no va tú, si no va este, si no va este, si no va este, si no voy yo, si no va este. Y si fallo, porque el Evangelio, ¿por qué se utilizó 12 apóstoles? Y uno decían, este era para predicarle a los gentiles, y este es para predicarle a tal. Aquí hay trabajo para todo el mundo, y siempre no vas a llegar a la persona. Pero es una madurez y una honra decir, yo no llego a este tío, a ver si le llegas tú. Y si tu hermano le llega, cierra tú la boquita, apártate, porque muchas veces queremos ser yo, y yo. No, cierra la boquita y deja a tu hermano que trabaje, porque no está trabajando tu hermano, que está trabajando de Dios. Y como Dios es multiforme, va a coger a la persona que él desee. Y entonces es un parámetro de cuando vives en lo espiritual, saber cuándo debo de entrar y cuándo no debo de entrar. Esas son las saetas. Las saetas, que lo tengáis presente en la Biblia, lo veréis, en guerras que salen en la Biblia, en pasajes sobre que hablan de los hijos, sobre la cacería. Saetas son flechas. ¿Qué es la pestilencia? Dice que nos librará de la pestilencia también, ¿no? La pestilencia la puse yo aquí como pecado. Nos librará de nuestro pecado, porque el pecado dice que huele, ¿no? El pecado huele. Y también lo puse como doctrina, y doctrinas falsas. Podemos tener... ¿Tú no has visto hermanos que viven dentro del Evangelio y huelen? Huelen en el sentido de... No de que se empeste. Que están como desvicuados, se dice, de situados.
Que no están en el Exactamente, debate, el no pastor están- dice por aquí y por allí y están. Y eso. No van limpios Eso es de verdad. corazón. No van Mira, limpios. hemos estado aquí un poquito en orden. Chillillo, gritillo y esto. No sujetan. Dice tú. Y eso huele. ¿Por qué? Porque llevan una doctrina falsa. Mira, yo he visto aquí gente, llevan 25 años en España y todavía me están hablando de que conocieron, porque mi pastor de no sé cuándo. Tu agua huele ya, hija. Cuando Dios te sacó de allí y estás aquí, es por algo. Tendrás que seguir. Las cosas viejas pasadas. Pero no es que la tengas por basura, sino que el Señor sigue instruyéndote y dimensionándote a otra estatura superior. ¿Por qué te quedas aquí? Es como quedarte en primer curso. Y estás en octavo y estás hablando del profesor del primer curso. No. Bendecimos al profesor del primer curso. Pero que es que tienes que salir ya de curso, hija. Estás en octavo ya. Entonces ahí hay cristianos que dentro de la casa tú verás que huelen. Que no pueden, que no quieren un crecimiento, que están agarrados al pasado, a su forma. Gente que tú los ves, que le dicen tómate el vino, y no, porque en mi iglesia de hace 25 años no se tomaba vino, se tomaba mosto. Bueno, pero es que aquí somos una familia, damos toda una enseñanza, damos todo un orden, y el apóstol ha dicho que la Santa Cena hay que tomar. No, pero allí no. Pero si es la sangre de Cristo. No, porque yo tenía ataduras de alcohol. Pues entonces, como las tuvites, tú las tuvites, No la suelta. ¿Te has quedado allí? sí, no, se ha quedado, ¿no? Que está agarrado, porque hay miedo. Miedo. Dios nos enseñó una forma de vida que ni es para arriba ni es para abajo, hay un término medio. Y un término medio que dice que hagamos todo con razonamiento, con ser una persona apacible, con paz, que tú te tomes una copa, que te tomes dos, no pasa nada. Incluso la había escuchado en nuestra cobertura y ahí mismo en los vídeos. No pasa nada. Todo no es lícito. Y si te la tomas, tómatela en tu casa. Y si vas con unos hermanos, tómate unas copas en tu casa. Pero no te muestres tanto al mundo, porque van a utilizar cualquier cosa para señalarte y condenarte. No te vayas a la discoteca, tómate 3 copas y te las tomas con tu amigo, te las tomas en tu casa. Que somos familia. ¿Qué pasó? Y eso tiene pecado. Vi el hijo de Museo, ¿no? Cuando enseñó la desnudez de su padre, ¿no? No podemos sacar la desnudez de nosotros. Nosotros todos tenemos pecado. Pero el problema es que ahora que representamos a alguien. Es como representar una empresa. Cuando tú representas una empresa, ¿qué haces? Te pones la corbatita, te pones guapo. Porque yo trabajo para máximo útil. Y soy el guapera de la tienda. Y, señora, ¿qué tal? Sí, yo le pongo, yo le esto. Yo soy ingeniero de la empresa, una de las primeras. El tío, hola, ¿qué tal, señor? Siéntese usted, vamos a hablar. Un diálogo, una forma. Pero claro, es como dice nuestro apóstol, libertad tenéis. Y que el enemigo no juegue con ustedes. ¿Qué es la libertad? Saber que un hijo de Dios ya nada le condena. O sea, yo peco, no me va a condenar, pero no me puedo mantener en esta posición, ni hacerlo, porque no puedo tener libertinaje, que es otra cosa. Pero el enemigo, también dice el apóstol, pero no puede jugar con ustedes. O sea, ¿sabéis lo que es? Es un término medio en todas las áreas de nuestra vida. Tú, el pecado ya no te condena, pero no puedes jugar con él, ni permanecer en él. Un término medio. Tú caerás 70 veces y 70 veces te levantas. A mis hijos. Pero no te permanezcas en él porque No te goces en el pecado. porque no te conozco. ¿Por qué? Porque permaneces ahí y hay versículos que puedes perder hasta tu corona. Mortandad. Mortandad es no tener miedo a morir. No tener miedo a morir. Qué bonito un cristiano que sepa. Cuando uno llega a Cristo sabe de dónde viene y a dónde va. Ayer
Porque tú sabes, tú antes tenías duda, tenías miedo, ahora la muerte para ti, dice Pablo, la muerte para mí hoy en día es ganancia. Es ganancia. Versículo 7. ¿Quién lo puede leer? Miguel. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, ahí vemos una protección, ¿no? Ahí vemos entonces, cuando están pasando cosas en mi vida, ¿Dios es mentiroso? No. ¿O debería de preguntarme? Porque él dice que él permite. Entonces, cuando algo sucede en mi vida, el ser humano nos aferramos nada más que en lo que está sucediendo, sin saber que Dios te está mirando a tu alrededor y te está diciendo, párate, mira a tu alrededor porque algo estás haciendo mal. Porque yo no soy mentiroso. Yo te he dicho a ti que te voy a proteger. Y tus ojos verán. Verás que cada aquel, verás que cada aquel, pero tú no. Tú verás. Y el pago que se le da a los impíos, lo verás, pero a ti no. Entonces, cuando me está sucediendo algo en mi vida, ¿por qué tenemos la mala costumbre? Y eso nos ha pasado a todos, y a mí el primero. Que he tenido cualquier conflicto y empiezo. Y lo primero que hago es venir a casa de Dios. Me turbo tanto, ni tengo ganas, ni esto, sí, hombre, ahora voy yo a la iglesia. Y lo primero, ¿dónde está mi cobertura? ¿Dónde está mi sanación? ¿Y dónde está la medicina? Para que yo vea, incluso para quitarme el velo, para poder arreglar ese problema. ¿Dónde está la solución? Pero a veces perdemos el sentido espiritual. Y lo que pasa, que dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Dice que hay una lucha entre nosotros. Y hay momentos en nuestra vida que perdemos la zona espiritual y empieza a crecer nuestra carne. Y empieza el enemigo y dice, ahora es mío. Todas las ovejas en el rebaño y este soy. Y empieza en tu cabeza y a infectar tu corazón. Y uno tiene que... esto no quiere decir que uno no lo tenga aprendido, ¿no? Pero sí dice la palabra que recuerda siempre las mismas cosas. Proseguir, andar, porque siempre, y para qué estamos nosotros, para empujarnos, para recordarnos las mismas cosas, porque el ser humano, dice en el pasaje también de Egipto, que tiende a olvidar. Entonces, siempre recordémonos. Recordémonos que tenemos que estar en la zona espiritual. Mañana lo recibiré de ti, que puedas compartir, mañana lo recibiré de ti, mañana lo recibiré de ti, mañana lo recibiré de ti, pero siempre, porque cuando tú estás compartiendo, yo estoy analizando lo que el Señor está diciendo para mi vida, y estoy diciendo, es que no veo a Miguel, no veo a Paco, no veo a Roldán, no veo a Miguel, ni veo a este hombre, veo a Juan. Yo veo, porque lo curioso es que tú no sabes mi vida, ni tú, ni tú, ni tú. Pero sin embargo la palabra me está diciendo por allí, por aquí, por ahí. Y esto es para ti. Y esto no tanto, pero esto sí. Entonces, por eso el Espíritu y la palabra es viva. Porque tiene vida, porque tiene vida. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esto ya lo hemos hablado. El que permanece ve esa relación que tiene una recompensa, tiene una protección, tiene esto, y sobre todo que podrán ver muchas cosas. Incluso, mira, si te vas al libro del Apocalipsis y dice, verás que las montañas, los ríos, todo se unirá. Te lo dice verás, pero no te dice que a ti te pasará. Versículo 9. Porque has puesto en Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí habla, si vemos, aquí habla en segunda persona. ¿Tú te das cuenta? Aquí dice, ya no está hablando para él mismo, sino está señalando el que tiene enfrente.
Habla en tercera persona. Dice, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo la has puesto por Por tu habitación. por habitación. ¿Qué es una habitación? Una habitación donde uno mora, donde uno está. Bueno, bíblicamente dice un almacenaje, dormir, dice que antiguamente las habitaciones para mantener conversaciones privadas y un lugar que aconsejó el Señor en su escritura para la oración. Sí, en Mateo 6:6, que no vamos a ir ahora, él que dice, entra a tu aposento, cierra tu habitación, en un sitio donde tú siempre has descansado, donde tú moras, algo muy privado, pero tú dejas entrar al Señor. Entonces también es una actitud que dejemos entrar al Señor en toda nuestra vida. Y no sé por qué apunté aquí Lucas 12:3. ¿Podré leerlo aquí? ¿Tenéis? Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz triunfará. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en la azotea. Es increíble cuando entramos en una habitación, pero está la habitación del Señor, donde de ahí nada sale, porque es una relación personal, y está otra habitación que yo puedo creer que estoy, pero es una habitación donde yo estoy señalando, donde estoy condenando y donde el Señor no permanece. O sea, yo puedo estar en mi casa, orando al Señor en mi habitación y pedirle al Señor muchas cosas, pero si yo tengo una persona de erróneo, yo puedo llegar a mi casa y decirle, vaya, funde, cárgate a Juan, oye lo que me ha dicho, o vaya como a tratar al hermano, y pum pum, estoy en una habitación errónea. Y dice que encima, como la muerte de Cristo en la cruz, que se desnudó. Porque muchas veces tú dale un cargo a Juanito, porque tú no sabes cómo es Juanito, hasta que no le da un carguito. Dice, por lo espiritual es igual. Yo a lo largo de mi vida que está llevando centros, que he estado compartiendo en cárcel. Entonces se la ha compartido a personas e incluso se la da a ministerios. Y un hijo de Dios está acostumbrado a poner el lodo para que otros pasen y crezcan y vivan su experiencia con Dios. Pero sin embargo la ovejita, cuando está creciendo, no lo entiende y quiere injertar lo mundano en el reino de Dios. Y ya te acusa que tú ya para mí no eres necesario, y quien se ha criado quiere poner pleitos, contiendas, encima quiere hacer como si tú tuvieras envidia de él, y está inyectando algo en la casa de Dios que no es correcto ni lícito. Es más, el enemigo, sin tú darte cuenta, te está desnudando y sacando todo principado y toda potestad de lo que hay dentro de ti. Porque después, en definitiva, cuando tú te sientes con el pastor, y yo en aquella época con aquel pastor, y veíamos esos parámetros, lo único que hace uno es reírse. ¿Por qué? Tú imagínate un chico en un centro, en droga, su familia desorientada, sin casarse, años en adulterio, hasta que pudieron arreglar sus papeles, reconciliación, se casaron, y los hijos de Dios guardándolo, abrazándolo. Y lo primero que hace cuando le da un carguito es tirar a los amigos, utilizar el Evangelio para señalar, para condenar, y nos podemos ir, que esto es un pasaje muy interesante, a Mateo 18.
desde el 23. ¿Qué ponéis? Los dos deudores, ¿no? Lo leo yo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante, ¿vale? Esto es una parábola, ¿vale? Semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno de que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor vender a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, motivado a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le alababa, diciendo: págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no os perdonáis de todo corazón cuando uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo esta palabra? ¿Cómo es el evangelio de locura? Que yo creo una forma de mi vida secular, quererla injertar en los caminos del Señor, pero no es la correcta. Incluso me puedo condenar a mí mismo. ¿Pero cómo? Si yo te medí a ti con esta gracia, ¿tú cómo estás midiendo ahora con esta gracia? Si yo tuve toda esta paciencia contigo, ¿tú por qué tienes esta paciencia con los demás? Y entonces, cuando uno... ¿Por qué en el pasaje de la mujer, cuando el diablo quiso poner precio al perfume y le dijo al Señor: no, déjala, porque de la que mucho fue perdonado, más ama? Sin embargo, el enemigo le ponía precio al trabajo y a las cosas. Versículo 13. Estamos en Salmo otra vez, ¿no? Sí. Sobre el 13, 13. sobre el león y el aspid. ¿Qué es un aspid? Sobre el león y el aspid. Una serpiente. Un aspid, una serpiente. ¿Y qué significa hollar? Pisar. Pisar. Exactamente. Entonces, ¿qué dice el versículo 13? Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás el cachorro del león y al dragón. Dice, Y al dragón. dice hollarás cuando lo buscas. Dice, es apretar una cosa con los pies. Dice, es hacer sentir a una persona su inferioridad. Cuando un hijo de Dios está posicionado y levantado, el enemigo, o sea, tú ya no te ves, porque nosotros todavía en el crecimiento nos vemos casi igual. O sea, el enemigo tiene poder. Si yo me siento un poquito flojo, el enemigo puede conmigo. Pero sin embargo aquí nos enseña que tú lo pisarás y dice hacer sentir a la otra persona su inferioridad. O sea, que lo pisas y encima le dices: ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Versículo 14.
por cuando en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré el alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Sí, no? ¿Qué dice cuando en mí ha puesto su amor? ¿Qué es para ti poner el amor del Señor? Ha conocido mi nombre. ¿Cómo? ¿Qué es para ti poner el amor en el Señor? El amor en el Señor. ¿Cómo ejercito yo el amor que le tengo yo al Señor? Mediante la fe. Sobre todo la fe. ¿Y? El amor es alientarlo a los hermanos. A los hermanos. ¿Cómo amo yo al Señor? Como amo a mis hermanos. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo repito, porque no lo he entendido ni yo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Cuando volvemos al 14, antes del 15. Claro. Si yo, por cuanto en mí ha puesto su amor, cuando en su iglesia ha puesto el sacrificio, la constancia, la perseverancia, por amar, por callar, por no ser piedra de tropiezo, sino ser bastón y levantar al que cae, cuando entiende que el que tiene enfrente ya no es el hermano, sino es Dios mismo. Cuando tú entiendes eso, y se tendrá mi boca, y me llamará mi hijo, y le contestaré. Porque ya no vive en lo natural, sino vive en lo espiritual. Y aquí le puse yo, y ya como culminación, el versículo 16. Los saciaré de larga vida al que está introducido en estos parámetros, y le mostraré mi salvación. Y cuando tú te vas mostrando la salvación y la obra tan tremenda que tiene el Señor, aquí lo único que te queda en el Evangelio es decir como a Pedro: Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, ¿qué sucede? Me lo he dicho ya 3 veces. Apacienta a mis ovejas. A mis ovejas. No hay que dañar, no hay que destruir, sino apacentarlas. ¿Tú sabes qué es apacentar? Como hacía Abraham. Abraham andaba con su rebaño, pero decía que iba al paso de las parillas y de las que llevaban los pequeños. ¿Por qué? Porque tu condición espiritual ya es grande. ¿Para qué necesitas tú correr? Si tú no vas a llegar ya a Dios hasta que Dios no venga por ti. Pero tienes una demanda: servir. Entonces, ¿qué dice? Que el grande, dice la palabra, se haga el pequeño y ande al paso de los demás. Y entonces entiendes el plan de Dios. ¿Por qué? Porque tú, en definitiva, cuando vas entreteniendo al hermano, cuando lo vas apacentando, en el redil, ¿tú sabes qué estás haciendo? Ser una puerta de contención. Para que el papá, con su palabra, siga tratando su vida ahí adentro. Pero cuando yo soy un espantador, de que pego 2 chillos y las ovejas me salen pitando, ahí no hay quien paciente nada. Ahora hay que restaurar, ahora hay que poner otro, ahora hay que convencer al otro. No, mira, esto hay que hablar, no ha querido decirte esto, no ha querido dañarte, hasta volverla a tener todo en el redil. Y causamos un daño que eso después cuesta repararlo. Y nuestro Padre, sobre todo la mansedumbre que tiene nuestro pastor, nos enseña a eso, a poder ser esos adoradores del Señor, a pacientar. Bueno, con esto quiero terminar. Mira, ¿quién ha entrado? Carmen, que está. Bueno, bendiciones y... Bendito sea la palabra de Dios que ha puesto hoy en tu boca. Y podemos orar, ¿vale?
¿O tenéis una pregunta? Yo No. es por el horario, que nos hemos ido ¿Qué hora es? por las 10 menos cuarto. Yo me tengo que ir. Tú tienes que ir. Bueno, ¿quién? Uno que presente los estudios. Yo, por... Tienes que terminar una oración. En la gloria al Papá y la honra al Padre. Vamos a darnos Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por ser tu estanillo, Padre, que somos ahora los varones, Padre, porque en definitiva no somos nada sin uno sin el otro, Padre, porque te negaríamos a ti que tú eres Cristo y eres el cuerpo de nosotros, Padre. Tú haces la unidad, Padre mío. Gracias por esta palabra, Señor, que nos ayuda a proseguir, Señor, y a quitar la mente terrenal, Señor, de unos de otros, Padre mío, para que tengamos, Señor, ese amor verdadero los unos por los otros, Padre. Bendigo a cada hermano, Señor, bendigo la mesa, Padre mío, y bendigo los que han querido hoy venir a buscar de ti, de tu reino, Padre. Que tu palabra no venga vacía, Señor, sino que sea fructífera y dé su fruto a su tiempo, Padre. Te lo pido en el santísimo nombre de tu Jesús. Amén. Amén.